Vamos a ver. Bien, ya estamos grabando. 1, 2, 3. Les informo que están siendo grabados. Sean bienvenidos a esta antepenúltima clase, podríamos decir, del periodo. Esta vez vamos a resolver problemas concernientes al capítulo 10 principalmente. Bien, recordándoles que están siendo grabados. Vamos a empezar. Tenemos música de fondo, los vecinos están alegres, pero eso no nos detiene. Ellos pueden divertirse ahorita y ya cuando ustedes se gradúen, pues ya les tocará a ustedes divertirse en su momento. Bien, el volante de un motor de gasolina debe ceder 500 joules de energía cinética, mientras que su velocidad angular se reduce de 650 a 520 revoluciones por minuto. ¿Qué momento de inercia requiere para que esto ocurra? Entonces, no sé si ustedes prefieren que yo lea así el ejercicio y tenga en grande la la pizarra, entre comillas, si lo prefieren así para ver mejor el desarrollo de los ejercicios, o prefieren siempre estar viendo el problema. Háganmelo saber ahorita, por favor. Entonces, este es el problema. Ok. Este es el problema 943. Ok, problema 943. Tenemos que este volante tiene que ceder 500 joules de energía. O sea, va a perder 500 joules de energía cuando la velocidad angular se reduzca de 650. O sea, inicialmente tiene 650 revoluciones por minuto y se va a reducir a 520 revoluciones por minuto. Y eso es todo. Nos preguntan qué momento de inercia se requiere para que esto ocurra. Solo recordando, ¿verdad?, las conversiones para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Usted tiene que multiplicar por 2pi, que tiene una revolución, y dividir entre 60 segundos, que tiene un minuto. Este nos va a quedar 17.33 pi radianes. ¿Cuántos ejercicios vienen mañana? 4 problemas. Dos pi. Hacemos la misma conversión por acá. Recuerden que una revolución es una vuelta completa. Por eso son 2 pi radianes. Y esta otra nos va a dar 21.67 por pi radianes. Usualmente yo lo suelo dejar así, multiplicado por pi, por si hubiera alguna división. Entonces usted solo cancela pi. Cancela pi, no hay problema.
Este no es el caso, así que ustedes pueden trabajar directamente con el valor que obtengan. Y entonces aquí nos vamos analizando únicamente la energía. Pues, pueden usar la conservación de la energía o pueden usar el teorema trabajo-energía. Pueden decir que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, o yo me fui por acá, yo dije, bueno, al inicio la energía cinética rotacional del volante en el primer instante más la energía que él cede debe ser igual a la energía cinética en el segundo instante. La energía que él cede, la energía que él cede entonces debe ser igual a la diferencia de las energías cinéticas. Lo mismo nos quedaba con el teorema trabajo-energía. Y bueno, la energía rotacional, la energía cinética rotacional es, recuerden, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Aquí podemos sacar de factor común un medio y el momento de inercia, para que esto nos quede como E igual a un medio momento de inercia de este volante, omega 2 al cuadrado menos omega 1 al cuadrado. Y vamos a despejar nosotros para el momento de inercia. El momento de inercia entonces será 2 veces la energía que ha perdido, que ha cedido el volante, dividido entre omega, velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Y al evaluar esto, aquí le queda negativo 2 por 500 dividido los 17.33 pi al cuadrado más menos los 21.66, que debería ser 67 en realidad, por pi al cuadrado, para obtener un momento de inercia de aproximadamente, puede que les quedara .59, pero aquí me queda 0.6 kilogramos metro cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo importante ver aquí? Que la energía, aunque sea rotacional, o mejor dicho, por ser una energía, se puede aplicar la conservación de la energía o el teorema trabajo-energía. Y recordar que el momento de inercia, pues, es una cantidad escalar. Ok, vamos a ver, bueno, este sería entonces el problema, el 943. Trabajamos siempre en radianes por segundo. Y bueno, así nos queda. Así nos queda. Vamos a ir ahora entonces. Vamos a ir ahora entonces al capítulo 10. El capítulo 10 tiene una cantidad de problemas bastante interesantes. Algunos más complicados que otros. Y aquí es importante que tengan a mano la tabla de momentos de inercia. Esa tabla es muy importante. Aquí.
Aquí estamos. Bien, vamos a empezar acá por los, entre comillas, ¿verdad? Fáciles, y luego vamos a ir subiendo la dificultad. Esto para que no pase lo que ocurrió ayer, desde el tercer problema ya estaban 3-0, es decir, desde el tercer problema ya se habían perdido, igual como el Madrid. Eh, entonces, para evitar ese tipo de cosas, bueno, vamos a empezar por los fáciles, recordando los conceptos clave, y vamos a ir subiendo la dificultad. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces el problema 10-16, recordándoles también que en el campus hay un video explicativo de cómo se calcula el torque. Vamos a ver, ajá, ahí está. De cómo se calcula el torque. Bien, vamos a tomar entonces el problema 10-16. Es una barra de metal que está en el plano XY, con un extremo de la barra en el origen, y se aplica una fuerza F de 7 newtons en el eje X más negativo 3 newtons en el eje Y. La barra está en el punto X igual 3, Y igual 4. Y entonces, en términos de los vectores unitarios, en términos de los vectores unitarios X y Y, en este caso Y y J, ¿cuál es el vector de posición para el punto donde se aplica la fuerza? Y luego, ¿cuáles son la magnitud y dirección del torque con respecto al origen producido por F? No hay imagen para este ejercicio, vamos a hacerla. Este es entonces el problema. Este es el problema 10-16. Vamos aquí a tener el eje X, eje Y. Este es el Z. Y entonces la barra parte del origen. Aquí está el origen. Y digamos que aquí es el punto donde se aplica la fuerza. No nos dan la longitud de la barra, pero vamos a decir que en este punto se aplica la fuerza. Y entonces vamos a determinar primero cuál es el vector. Perdón. Vamos a determinar entonces cuál es el vector. Bueno, ¿cómo se llama? Vamos a leerlo otra vez. Vamos a determinar cuál es el vector de posición R para el punto donde se aplica la fuerza. Disculpen, es que hay bastante ruido por acá. Vamos a ver. Ok, entonces, y en el inciso B nos van a pedir el torque y, bueno, nos tienen que decir con respecto a dónde. Nos están diciendo que tomemos que el punto de giro de la barra está en el origen. Eso es importante conocerlo porque cuando usted calcula el torque es la fuerza que produce el torque, pero lo está produciendo a una distancia del eje de giro. Entonces es importante definir cuál es el eje de giro.
Bien. Nosotros para encontrar el vector, esto va a ser sencillo porque usted tiene aquí el punto 3,4 y ya ustedes en vectores vieron que para encontrar R, simplemente si queremos un vector que apunte en la dirección de este punto 3,4, simplemente hace 3, la coordenada en X necesita 2 puntos y uno va a ser el origen, coordenada en X menos la diferencia de las coordenadas en X más la diferencia de las coordenadas en Y. Y entonces nuestro vector sería 3 en X más 4 en Y. Tres en X, a ver, sí, 3 en X más 4 en Y. Ahí está bien. Ok, no hay preguntas, solo vamos a ver. Vamos a cerrar esto para que no moleste. Bien, entonces ya aquí ya tenemos el vector. Luego vamos a tomar f, que el vector f era, ese ya nos lo daban. El vector f era 7 newtons en X menos 3 newtons en Y. Ok, el inciso A era solamente esto, ¿sí? Esto era su inciso A. Y la fuerza la necesitamos porque en el inciso B nos piden calcular el torque y el torque no es otra cosa que R cruz, producto cruz de R y F. Esto sería entonces hacer el producto cruz de 3 en X más 4 en Y producto cruz de 7 en X menos 3 en Y. Y entonces recuerden que en el, bueno, esto tendría que ser de vectores realmente. El producto cruz de vectores que son paralelos es 0, es decir, que si yo hago el producto I cruz I, esto es 0, o si yo hago el producto J cruz J, esto es 0. Entonces, yo no voy a hacer esos productos acá, simplemente voy a hacer entonces, el torque será, aquí sería 3 multiplicado con un negativo 3 y tendríamos el producto cruz de I cruz J. Luego, esto se lo sumamos a 4 por 7 y ahora el producto cruz que tenemos es J cruz I. Hay una forma fácil de hacer estos productos cruz. Esto les va a ser útil cuando trabajen en 3 dimensiones. Usted pone I, J, K, I, J. X, X cruz Y les va a dar Z, es decir, I cruz J les va a dar K.
Esto entonces sería menos 9K. En cambio, en el otro vector, que sería J cruz I, venimos de este lado. J cruz I también es K, pero negativo K, entonces sería menos K. 7 por 4, esta multiplicación es legendaria. 7 por 4 tenemos entonces en dirección de K. Ok. Esto solo es un pequeño truco. Ustedes pueden hacer el producto cruz tal como lo han aprendido hasta ahora, pero siempre que tengan X cruz Y, eso les va a dar Z. Y cuando tengan Y cruz X, eso les va a dar menos Z. De manera que el torque estaría dado de esta manera. El torque sería 28 más 9, sería negativo 37. Sería 37 menos 37K en dirección de Z. O mejor dicho, el torque sería 37 newtons. Ya como respuesta final sería 37 newton metro en dirección de menos K, es decir, en dirección de menos Z. Es decir, el torque va hacia abajo. El torque iría hacia abajo, en la dirección de menos Z. Bueno, ese sería el problema. Un problema sencillo, estaba dentro de los ejercicios de objetivos mínimos. A usted le dan un objeto y le dicen que en cierto punto se está aplicando una fuerza, y esa fuerza produce un torque. Entonces usted lo calcula como el producto cruz de el vector R, que sería el vector que va desde el punto de giro hasta el lugar donde se aplica la fuerza. Producto cruz, la fuerza, pues, que se aplica en el objeto. Y bueno, ya de ahí es resolver un producto cruz, ya es más matemática. Y nos queda esto. Okay, este era para calentar. Vamos ahora a resolver otro problema. Siempre de estos que están aquí al inicio. A ver, 18. Aquí. He visto varios problemas de volantes en los ejercicios recomendados, así que vamos a seguir haciendo problemas de volantes. Y si por casualidad alguno viene mañana, pues considérense afortunados. Bien, en el ejercicio 19, el volante de un motor tiene un momento de inercia de 2.5 kilogramos metro cuadrado alrededor de su eje de rotación. ¿Qué torque constante se requiere para que alcance una rapidez angular de 400 revoluciones por minuto en 8 segundos partiendo del reposo? Esta parte ya de la clase de la dinámica rotacional es muy parecido a cuando estábamos estudiando la dinámica traslacional, en aquellos problemas donde usted aplicaba las leyes de Newton para encontrar la aceleración, y una vez que tenía la aceleración, usted aplicaba lo que había visto en cinemática para determinar otra cantidad. Entonces, justamente eso pasa aquí también. Nos dan el momento de inercia, nos preguntan acerca de un torque que produzca cierta aceleración que haga cambiar la rapidez, pues, del volante en un cierto tiempo.
Entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Este es el problema 19. El problema 19. Tenemos el momento de inercia que es de 2.5 kilogramo metro cuadrado. La velocidad angular final o rapidez angular final de 400 revoluciones por minuto. El volante parte del reposo, así que la inicial es 0. Y esta rapidez angular de 400 revoluciones por minuto se tiene que haber logrado en un tiempo de 8 segundos. O sea, en 8 segundos. Vamos a hacer la conversión de nuevo, despacio. 400 revoluciones por minuto. Tenemos que 2pi radianes equivalen a una revolución. Y un minuto tiene 60 segundos. Al hacer esto les va a quedar 1.66 veces pi. Perdón. Eso no queda. Estaba viendo el que no era. 13.33. 13.33 veces pi. Ya en radianes por segundo. Noten que yo solo al inicio me preocupo por las unidades, ya después yo introduzco los números y sé que mis resultados están en las unidades correctas. Entonces, bien, bueno, la pregunta del ejercicio es por el torque. Me están preguntando el torque. Y este torque no es cualquier torque. Este torque es el que va a producir la rapidez angular de 400 revoluciones por minuto en 8 segundos, partiendo del reposo. ¿Qué es lo que va a pasar? Este torque produce una aceleración angular y la aceleración angular del volante es la que va a hacer que la rapidez angular pase de 0 a 400 revoluciones por minuto en 8 segundos. Entonces yo las condiciones que tengo aquí, los 400 revoluciones por segundo en 8 segundos, son condiciones que debe cumplir la aceleración angular. De manera que para encontrar el torque, yo primero voy a encontrar la aceleración angular. Y una vez que tenga la aceleración angular, yo voy a encontrar el torque. Entonces, al igual como hacíamos en cinemática, la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración angular por el tiempo. Yo conozco el tiempo y conozco que la rapidez inicial es 0. De manera que el tiempo será igual a la rapidez angular final dividido la aceleración angular. Y esto me va a dar 13.33 por pi dividido 8. Y este sí me va a quedar 1.66 veces pi. Yo le voy poniendo los números aquí, ¿verdad? Esto lo tengo al revés, disculpen. El despeje era para la aceleración, no para el tiempo. Ahora sí. Ahí sí. Y estos son radianes por segundo cuadrado.
¿Necesitaba hacer este cálculo? No, no realmente, no necesitaba hacerlo. Yo sé que la aceleración angular iba a ser omega sobre t. Hasta ahí estaba bien. Y el torque neto, o el torque que estoy buscando, es simplemente el momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia yo lo tengo, que era 2.5. Multiplicado la aceleración angular, que es omega sobre t, es decir, los 13.33 sobre 8. De manera que el torque será 13. A mí me queda 13.09, 13.1 newton metro. 13.1 newton metro. A ver, aquí lo voy a poner tal como lo pone el libro, 2.50. Ahí. Y entonces aquí sí me queda entonces de 13.1 newton metro. Ese sería el torque que hace que el volante pase del reposo a 400 revoluciones por minuto en 8 segundos. ¿En cómo lo ven hasta ahora? ¿Cómo va esto? Yo espero que por ahora vayamos bien, vamos despacio, vamos tranquilos. Okay, creo que vamos bien, no me dicen nada, estamos. Entonces asumo que se entiende todo. Bueno, cada quien tiene sus gustos. Bien, este fue el problema 19. No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir aquí nomás. Al 10. A ver, aquí, al 10-11. Al 10-11 dice, una pieza de maquinaria tiene la forma de una esfera sólida. Una pieza de maquinaria, vamos a ver, tiene la forma de una esfera sólida, uniforme con masa de 225 gramos y un diámetro de 3 centímetros. Y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Pero en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción. Lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 newtons en ese punto. Vamos a ver, sí, calcule la aceleración angular y calcule cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ajá. Bien, entonces aquí vamos a necesitar el momento de inercia. Vamos a necesitar el momento de inercia de la esfera. De la esfera sólida. Vamos a ver, para que se hagan una idea, yo este problema me lo imaginé más o menos así. Aquí está la pieza, esta es la pieza de metal. Y aquí está la esfera sólida rotando. Entonces, en el ecuador, lo tracé como una línea horizontal. Ahí es donde está el contacto con la pieza metálica. Y si lo miráramos desde arriba,
lo que veríamos sería la esfera que está rotando en este sentido, en el sentido positivo. Tocar pues la pieza de metal. Tocar una pieza de metal. Y bueno, ahí es donde se producirá la fricción. El eje dice que está en el centro, o sea que la distancia a la que se está aplicando la fuerza, es el radio. Eso es importante para los torques, definir el radio. Y vamos a ver qué más dice el problema. Ok, y dice que va a disminuir, esta fuerza va a producir un torque. Esta fuerza va a producir un torque que va a disminuir la velocidad angular de esta esfera, de esta pieza. De manera que puedo intuir que la dirección de esta fuerza de fricción es la que he puesto ahí. Fricción. Sí, la fuerza va a intentar producir un torque en dirección opuesta, en esta dirección. Y eso va a hacer que disminuya la velocidad angular de esta esfera. Bien, el momento de inercia para una esfera sólida es de 2/5 de la masa de la esfera por el radio al cuadrado. Y la suma de los torques, la sumatoria de todos los torques, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Uy, ahí. Bueno. De modo que el único torque que hay es el que produce la fricción, por la dirección en la que lo produce. Entonces debe ser negativa, porque está produciendo o intentando producir un torque que haga rotar el cuerpo en la dirección de las manecillas del reloj. Por eso negativo. Este está este está siendo aplicado a una distancia r, que es el radio de esta esfera. Para que se entienda, este sería r. Entonces, el punto de aplicación de la fuerza es a una distancia r del eje de giro de la esfera. Ok, es importante esto. Siempre en todos los problemas definan cuál es el eje de giro. En este caso, ese de ahí es el eje de giro. Ese de ahí es el eje de giro. Y como el cuerpo es una esfera sólida, eso también es importante mencionarlo. El cuerpo es una esfera sólida, imagino que uniforme, de manera que el centro de masa pues está en el centro, y nosotros vamos a ubicar el peso en el centro de masa. Ahí es donde se está aplicando el peso de esta esfera. Y entonces el peso va a caer en la misma dirección del radio. De manera que el peso no hace torque. En este caso, para esta esfera, el peso no hace torque, porque se está aplicando sobre el eje de giro. Entonces, la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza es 0. Por lo tanto, la fuerza no produce torque. Eso ténganlo en mente. Y la fuerza que sí produce torque es esa fricción que está intentando hacer que la esfera rote en el sentido contrario.
Ahora sí, dicho eso, no voy a incluir el peso en la suma de los torques porque el peso no hace torque. Y simplemente es la fricción multiplicado por la distancia a la que está aplicada, que es el radio de la esfera, igualado al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces yo voy a despejar aquí para la aceleración angular. Ok, quizá a este punto me he ido a muchos detalles y hemos perdido de vista qué es lo que están buscando. Vamos a volver al ejercicio. Ah, perfecto. El inciso A es calcular la aceleración angular. Entonces, bueno, estamos bien. Vamos encaminados. La aceleración angular sería entonces menos FR sobre I. La música tampoco ayuda. La música de fondo no ayuda, definitivamente. Entonces, F era 0.02. No los tengo acá. Ok, no lo he anotado. La fuerza es 0.02 newtons. Aquí. 0.02 newtons. R es... R, ok, en el ejercicio no dan el radio, en el ejercicio dan el diámetro. El diámetro es de 3 centímetros. 3 centímetros. El radio es la mitad del diámetro, o sea que serían 15 centímetros, que pasado a metros, vamos a hacerlo aquí, 15 centímetros por 100 centímetros, que hacen 1 metro. Esto les va a quedar 0.015 metros. A ver. 15 no, perdón. Es 15, no. No, 1.5. Ah, no, a ver. Perdón. Sí, son 3 centímetros, perdón. Era 1.5 centímetros. No, entonces está bien esta conversión. Perdón, creí que eran 30 centímetros. Son 3 centímetros. La mitad es 1.5 centímetros. Y pasado a metros son 0.015 metros. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Tuve mi momento del ingeniero del 7x4, pero ya estamos bien. 0.015 metros. Multiplicamos. Y esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que sería 2/5 de la masa, que eran 225 gramos. La masa entonces sería 0.225 kilogramos. De nuevo multiplicado por el radio al cuadrado, 0.015 metros elevado al cuadrado. Y esto le va a dar un número, esto le va a dar un valor negativo, 14.8 radianes por segundo cuadrado. Ahora, ya que tenemos la aceleración, (14.8 negativo radianes por segundo cuadrado), podemos hacer el inciso B. Recordando, el inciso B era ¿cuánto tiempo requiere para disminuir la rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo? Tenemos la aceleración y nosotros sabemos cuál es el cambio de la velocidad rotacional.
De manera que con esta ecuación de la cinemática rotacional y despejando para el tiempo, yo obtengo mi resultado. Yo desconozco cuánto vale la velocidad angular final, desconozco cuánto vale la inicial, pero yo sé que la diferencia debe dar 22.5 radianes por segundo. De manera que el tiempo deberá ser los 22.5 dividido negativo 14.8 y esto nos dará 1.52 segundos. Y aquí ustedes se pueden, con toda la justificación del mundo, ustedes se pueden preguntar, profesor, ¿qué pasó aquí? ¿Y este negativo dónde lo regalaron o qué? ¿Cómo fue que apareció ahí? ¿Cómo fue que ese negativo vino a dar ahí? Recuerde que el cambio en la energía, perdón, el cambio en la velocidad angular es una disminución, es decir, es una disminución, quiere decir que la rapidez angular final es menor, perdón, la velocidad angular final es menor que la velocidad angular inicial. De manera que cuando usted haga la resta, eso le va a quedar un valor negativo. Si no lo mira ahí, entonces tiene que verlo en el enunciado del ejercicio. Aquí habla claramente que la rapidez rotacional disminuye. Entonces, como disminuye, eso se traduce en un signo negativo. Téngalo claro para el día de mañana. Entonces vean, aquí el procedimiento se parece. Uno determina el torque, que sería la fuerza aplicada, la fuerza que se aplica a una cierta distancia del eje de giro. ¿Sí? Está aplicado a cierta distancia del eje de giro. Y eso es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y una vez que encuentre usted la aceleración, mediante la cinemática rotacional, usted puede determinar, pues en este caso, el tiempo que tarda esta esfera. Vamos a ver, este es el de la esfera, ¿verdad? Sí. Esta esfera en reducir su rapidez angular en 22.5 radianes por segundo. Sí, 22.5 radianes por segundo. Ok. Vamos a ver. Bueno, esa es la ronda de ejercicios. Estos son los ejercicios tranquilos, entre comillas. Uy, a ver. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otros. Siempre de los sugeridos, pero ya problemas de objetivos avanzados. Ok, entonces el 1072
El 1072 dice, se tira... Denme un minuto, ya regreso. Bien, lo siento, ya estoy de vuelta. Entonces dice, se tira horizontalmente de una máquina para cortar césped. La forma de la máquina es un cilindro hueco con pared delgada y masa M. Aplicando una fuerza horizontal F a un mango sujeto al eje. Si la máquina rueda sin resbalar, calcule la aceleración y la fuerza de fricción. Entonces, vamos a ir aquí. Entonces dice que la máquina esa de cortar césped, es un cilindro hueco. Y usted está aplicándole una fuerza a un mango que está conectado al eje. Eso de conectado al eje, eso no lo puse en amarillo. Aquí voy a resaltar las oraciones que son importantes. Esas dos líneas, esas dos oraciones son importantes por una razón. La fuerza horizontal es constante y se está aplicando al mango que está sujeto al eje. ¿A cuál eje? Al eje de rotación de esta máquina de cortar césped. Lo otro es que, si la máquina está, vamos a ver, si la máquina se traslada en esta dirección, si la máquina se está moviendo hacia la izquierda, porque la fuerza que usted está aplicando es hacia la izquierda, la fricción con el suelo, o con la fricción con el suelo, irá hacia la derecha. Vamos a tener aquí también, el peso de la cortadora de césped. Y también vamos a tener la fuerza normal. Tenemos todas estas fuerzas aquí. ¿Sí? Al final, pues, nosotros solamente vamos a analizar la sumatoria de las fuerzas en X. No nos va a interesar la sumatoria de las fuerzas en Y, pero coloco estas fuerzas porque tenemos que analizar cuáles de ellas hacen torque y cuáles de ellas no hacen torque. Bien, el trabajo aquí es encontrar cuánto vale la fuerza de fricción y cuánto vale la aceleración de la máquina. La otra oración importante es
que la máquina rueda sin resbalar. Eso quiere decir que la máquina no se desliza. La máquina para avanzar tiene que ir rodando. Que la máquina ruede sin resbalar. Vamos a escribirlo porque es importante. Que la máquina ruede sin resbalar a usted le permite decir que la aceleración, la traslacional, es igual al radio multiplicado por la aceleración angular. Esa ecuación usted solo la puede utilizar, esa relación usted solo la puede utilizar si el objeto está rodando sin resbalar. Ahora sí, vamos a aplicar las leyes de Newton. La suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ok, ajá. Si ya el objeto no solamente rota, sino que también, o sea, rota y se desliza, ya en esta relación no se cumple y debe haber otra forma de analizar el problema. Pero esto ya no será válido porque la aceleración no solo, o sea, la aceleración aparte, vamos a ver, sería, sí, la aceleración traslacional de las partículas no será igual a la rotacional. Por ese desliz que hay ahí, no van a ser iguales. Entonces, habría que buscar otra forma de analizar el problema. Ya eso sí, no está a nuestro alcance en este curso, afortunadamente. Entonces, tenemos acá la suma de fuerzas en X. Las fuerzas en X son, aquí, le voy a poner FR de fricción. La fuerza que está usted haciendo, menos F, perdón, más la fricción, es igual a la masa por la aceleración. Pero como el objeto se está moviendo hacia la izquierda, esa aceleración es negativa. Luego, bueno, aquí tenemos ya entonces nuestra primera ecuación. Yo sé, bueno, yo tengo esta relación ya entonces entre la fricción y la aceleración. La otra ecuación para determinar cuánto vale la fricción, o la otra, necesito dos ecuaciones ya que tengo dos incógnitas. La otra ecuación la voy a sacar con la suma de los torques. La sumatoria de los torques debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y aquí, volviendo al diagrama de cuerpos, el peso va en dirección radial. Y debido a que va en dirección radial, el peso no hace torque. La normal también va en dirección radial y por lo tanto no hace torque. La fuerza que usted está aplicando, dado que se está aplicando también en dirección radial porque va sobre el eje de rotación, alineada al eje de rotación, tampoco hace torque. La única fuerza que hace torque es la fricción que va hacia la derecha. Y el torque que produce esa fricción es tal que hace que la máquina rote en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ahí pues nosotros hemos definido que
hemos definido que nuestro torque será positivo. Entonces sería aquí la fricción multiplicado por la distancia a la que se está aplicando. Si ustedes se fijan, desde el eje de giro, de nuevo, voy a ponerlo aquí, voy a colocarlo. Usted difícilmente puede resolver este problema correctamente o cualquier problema de estos de torque correctamente si no define dónde está su eje de giro. Eje de giro. Entonces, el eje de giro en este caso está en el mecanismo del centro de la máquina. Y la distancia que hay entre la fuerza de fricción y el eje de giro es el radio de la máquina. Por eso, aquí en la sumatoria de torques, yo he colocado F por R. F por R. Y entonces, F por R debe ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. El momento de inercia para un cilindro hueco como el que tenemos acá, de paredes delgadas, es M por R al cuadrado. Y entonces yo puedo despejar acá para la fricción. La fricción será entonces M por R cuadrado por alfa. A ver. Sobre R. Cancelamos una R. Esto nos queda nada más como M R por alfa. Pero recordando que el equipo rueda sin resbalar, R por alfa es igual a la aceleración en X, y eso a mí me va a servir entonces para obtener la segunda ecuación, y yo obtengo que la fricción es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora sí, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Disculpen que en un lado hice la masa con M mayúscula y en el otro con M minúscula. Vamos a hacerla todas las masas con M mayúscula, ya que es la misma. Es la misma masa. Ahora sí, entonces, la fricción es igual a la masa por la aceleración en X. De manera que si yo hago el despeje, esto es menos masa por aceleración en X, menos la fricción, que también es masa por aceleración en X. Bueno, todos los negativos, se observa que todos los negativos van a desaparecer. Voy a despejar para la aceleración. La aceleración sería entonces la fuerza que yo estoy aplicando dividido dos veces la masa. Eso sería la aceleración. Y la fricción, entonces la fricción sería la masa multiplicado por la expresión que acabo de encontrar para la aceleración, F sobre 2m. Se cancelan las masas y llegamos a que la fricción es la mitad de la fuerza que usted está aplicando. La fricción es igual
a la mitad de la fuerza que usted está aplicando. Interesante. Entonces aquí un problema donde donde utilizamos las leyes de Newton y tanto traslacional y su equivalente, por decirlo así, su equivalente rotacional para determinar la aceleración y el valor de la fricción de este objeto. ¿Hay alguna pregunta para este ejercicio? En en todos los problemas del libro, ustedes van a leer siempre que el objeto rueda sin resbalar. Eso lo van a leer en prácticamente todos los problemas sugeridos para indicarles que esta ecuación aceleración igual al radio por aceleración angular es válida. Lo mismo ocurre para la ecuación, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Uy. Ok. Bueno, hagamos otro. Hagamos otro, vamos subiendo un poco la dificultad. Hagamos ahora entonces el problema 1075. Es el problema de un yoyo. Aquí. Dice, un yoyo consiste en dos discos uniformes, cada uno con masa M y radio R, conectados por un eje ligero de radio B. Una cuerda ligera se enrolla varias veces en el eje y luego se mantiene fija mientras el yoyo se libera del reposo. El yoyo cae al desenrollarse del hilo. Calcule las aceleraciones lineal y angular del yoyo y la tensión en la cuerda. Ok, entonces bien, vamos a tener un yoyo que visto de lado sería algo así. Los dos discos grandes y en medio el disco pequeño que sirve para amarrar la cuerda. Entonces la cuerda sería esta que está acá. Y aquí está la tensión. Obviamente está el peso de todo el sistema. ¿Sí? Está el peso de todo el sistema. Vamos a ponerlo así con la variable W. Y entonces nos están pidiendo acá calcular las aceleraciones lineal y angular del yoyo y la tensión en la cuerda. Son dos discos de masa M. Dos discos de masa M. De manera que este sistema pues va a tener un momento de inercia. Va a tener un momento de inercia total igual a la suma del momento de inercia de cada uno de los discos.
de los dos discos grandes. El disco pequeño no lo voy a incluir en el cálculo del momento de inercia porque dice que es un disco ligero. En otras palabras, un disco de masa despreciable. De manera que no lo vamos a tomar en cuenta para el cálculo del momento de inercia. Simplemente tomamos los discos grandes y el momento de inercia para un disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y como son dos discos, el momento de inercia total es igual a m por r cuadrado. ¿Por qué necesitaba calcular el momento de inercia? Porque voy a utilizar la sumatoria de torques y voy a utilizar también, bueno, sí, más que todo por la sumatoria de torques. Ahí es donde aparece el momento angular. Vamos a ver entonces. La suma de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por a 2 veces la masa m por la aceleración en Y. Fuerzas que aparecen sobre el eje Y, la tensión y el peso. De manera que la tensión menos el peso es igual a 2 veces la masa por la aceleración en Y. Que por cierto es negativa porque el yoyo se mueve hacia abajo. Menos 2 veces la masa por la aceleración. Bien. Entonces, bueno, el análisis por leyes de Newton, por segunda. Porque son dos discos de masa m, por eso sale por 2 la masa. Es porque son dos discos de masa m. Lo mismo, cuando calculemos el peso, aquí hay que tener en cuenta también que la masa es 2 veces m. Bien, entonces, por la segunda ley de Newton, hasta ahí podemos llegar. Sabemos que la tensión menos el peso es igual a menos 2 veces la masa por la aceleración. Luego, cuando hacemos la suma de torques será igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y aquí tenemos que ir a ver el dibujo y vamos a notar que el peso no hace torque porque el peso se está aplicando sobre el eje de giro. Se está aplicando sobre el eje de giro. El peso se está aplicando sobre el eje de giro, de manera que no hace torque. Quien hace torque es la tensión de la cuerda que está siendo aplicado a una distancia b del eje de giro. ¿Por qué b? Porque b es el radio del disco pequeño, del disco ligero, el disco pequeño. Entonces, y vamos a ver que la tensión produce un torque. La tensión produce un torque que hace girar el yoyo, así como lo colocamos. La tensión produce un torque que hace girar el yoyo en sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto es un torque positivo. De manera que la tensión, que es la fuerza, multiplicada por la distancia a la que se está aplicando, que es el radio B, es igual al momento de inercia, m por r cuadrado, que calculamos arriba, multiplicado por la aceleración angular.
De manera que la tensión es igual a la masa por R cuadrado por la aceleración angular por B. Perdón, dividido B. Y, ok, aquí tenemos entonces, tenemos de incógnita tenemos la tensión, de incógnita tenemos la aceleración en Y, la aceleración traslacional, y de incógnita tenemos la aceleración angular. De manera que necesitamos una ecuación más para determinar todas estas incógnitas. Tres incógnitas, tres ecuaciones. Y la ecuación que nos falta es decir que la aceleración es igual al radio por la aceleración angular. Y ya entonces aquí tenemos la ecuación que nos hacía falta. De manera que yo ya puedo empezar a sustituir. Ya puedo empezar a sustituir. Empecemos entonces para encontrar para encontrar la aceleración lineal. Permítanme un momento, jóvenes, permítanme un momento. Vayan trabajándolo por mientras.
Ok, disculpen, tuve un retraso. Eh, No, hombre, ya se durmieron todos. ya se durmieron todos, pucha. Sí. Sí, me imagino. Ay, a ver. Bien, ¿en dónde nos habíamos quedado? Permítanme. Ok, entonces teníamos tres ecuaciones, tres incógnitas. Ok, entonces vamos a empezar aquí a hacer los despejes. Tenemos que la tensión es, perdón, vamos a empezar con la aceleración. La aceleración angular entonces será la aceleración en y sobre b. Sustituimos esto en la ecuación de la tensión, de manera que la tensión será mr cuadrado sobre b cuadrado por la aceleración en y. Vamos a ver, permítanme un momento, permítanme un momento. Dije, Mándeme, oye, mándeme. con Bad Bunny. Sí, No, hombre, no, me no soy decepcionaste. yo, no soy yo, es que hay una venta de comida aquí cerca. Ah, no le creo. Ay, no, ay, no. Permítanme. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos despejada la tensión para perdón, sí, la tensión en términos de la aceleración. Ahora vamos a sustituir esto en la ecuación de arriba, de manera que mr cuadrado sobre b cuadrado por la aceleración en y menos el peso es en masa por gravedad, pero en este caso es dos veces la masa. Y esto es igual a menos 2 menos m menos la masa por la aceleración, menos dos veces la masa por la aceleración. A ver, permítanme. Ahí. Menos dos veces, aquí sí. Y entonces, bueno, voy a traer la aceleración para acá, enviar el peso para allá. Yo voy a tener que la aceleración en y es... Ah, bueno, si se fijan, la masa se puede cancelar. Vamos a ver.
La masa se puede cancelar. Entonces aquí voy a tener que la aceleración en y es r cuadrado sobre b cuadrado más 2 igual a 2 veces g. Vamos a ver. De manera que la aceleración en y es igual a 2 veces g sobre todo eso de ahí. R cuadrado sobre b cuadrado más 2. Y aquí entonces ya tenemos la aceleración en y. Vamos a ver, entonces, ¿qué nos hace falta? Ok, la aceleración en y es eso. A ver, ahora vamos a encontrar la aceleración angular. La aceleración angular será la aceleración en y entre b, entonces sería 2 veces g sobre b por r cuadrado sobre b cuadrado más 2. Y ahí está. Ahí encontramos ahí encontramos ya entonces la aceleración angular. Ahí encontramos ya la aceleración angular en términos de todo lo que conocemos, que son las medidas de ¿cómo se llama? Pues del disco. Okay, ¿tienen alguna pregunta con este problema? Se quedó pegado, dije. ¿Cómo así se quedó pegado? Así como que no le contestaban. Ah, sí. Ah, qué terrible, qué terrible. A ver, a ver. Bueno, si tuviera que darles entonces algunos puntos clave, sería que siempre busquen un eje de giro. Busquen siempre un eje de giro. Busquen ¿cómo se llama? Vean la dirección de los torques. Eso es importante también. Vamos a ver, eje de giro, dirección de los torques. Y bueno, no, eso principalmente. Ok, creo que no tiene preguntas, ¿verdad? ¿Cómo miran esto para mañana? No, no, sí. Yo considero que les ha ido bastante, bastante bien. Bien, entonces recuerden, eje de giro, definir dónde están las fuerzas, lo que el peso siempre va a estar donde esté el centro de masa y si el cuerpo es geométrico va a estar en el centro geométrico. Tengan en cuenta eso. De ahí
tomen en cuenta en qué el torque que produce la fuerza, en qué dirección va, si a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas. En contra de las manecillas es positivo, a favor de las manecillas es negativo. Bueno, ejercicios de cálculo de momento de inercia ya pues hicimos. Pero bueno, siempre es bueno que lo tengan en mente, se va a ocupar. Y bueno, si no tienen más preguntas, podemos quedarnos aquí. Déjenme ver, permítanme. Bueno, podemos hacer un par de ejercicios más, pero vamos a depender de lo que ustedes me digan. A ver, un par. Ah, no, tengo uno más. Pues yo digo que ahí se queden los que quieran ver el ejercicio y los que no, pues nos vamos a dormir. Nada, dejémoslo hasta aquí. Les voy a mandar el otro ejercicio, que es el 87. Es un ejercicio interesante. Vale la pena. Bueno, vale la pena verlo al menos antes del examen. Espero que les vaya muy bien mañana. Vamos a ver. Y no solo tengan en cuenta esos datos. Eje de giro, dirección del torque. Y en general esta parte pues se vuelve a parecer bastante al primer parcial. Primer y segundo parcial. Así que esperaría que no les dé mucho problema. Ok. Bueno, vamos a parar la grabación por acá. Y ahí me evalúa la actividad 8. Ah, está bien, está bien. Ah, eso les iba a decir. Eh, voy a empezar a ya colocarles la nota en todas las actividades. Eh, Así que para que estén pendientes, si a alguien no le reviso la actividad, que me lo haga saber. Eso nada más. Bueno, jóvenes, pasen buena noche, se cuidan. Nos vemos mañana para el examen. Siempre voy a tratar de tener más tiempo el teléfono en mano. A ver.